Bueno, aquí quiero que vean el trabajo que realiza el router en esta posición. Es para redondear cóncavo en esta superficie sólida que estamos preparando para una cocina integral. Pues bien, amigos, para nuestro siguiente trabajo, por aquí tengo nuestro router que vamos a ocupar para este trabajo, pero para este trabajo requiero que usar el router en un ángulo de 45 grados. Es por eso que voy a hacer una base de 45 grados para poner el router y poder hacer el trabajo. Entonces en este video veremos cómo hacer esta base para router a 45 grados. Y para eso ya tengo aquí este MDF, este tramo de MDF, que es de 26 por 26, un cuadrado de 26 por 26. Y tengo por aquí estos tramos de tablón que tienen 16 centímetros por 9 centímetros y medio. Y bueno, para empezar a hacer mi base, lo que voy a hacer es pegar estos tres tramos para poder empezar a hacer mi base. Pues voy a pegar esto y ahorita continuamos con este video. Pues bien, amigos, después de que ha secado, he hecho un corte y ayudado de la banda, he perfilado que más o menos tenga la redondez que tiene nuestro router para que nos quede así. Y bueno, en esto hay que verificar que tenga los 45 grados que ocupamos. Ahí vemos que quedan perfectamente los 45 grados que necesitamos para nuestro router. Y bueno, le he hecho también estos cortes porque va a quedar justo en la esquina. Entonces vamos a fijar esta por aquí, desde la parte de abajo. Ya tenemos ahí la curva para que asiente nuestro router. Y vamos a continuar. Pues bien, amigos, ya está fija nuestra base que hemos hecho sobre el cuadrado. Vamos a ver a continuación qué sigue para nuestra base, ¿ok? Bien, en esta base lo que tendremos que montar es un sujetador o un cincho para que nuestro router no se mueva. Voy a improvisarla, también tengo por aquí una abrazadera que es para tubería de PVC. Va en dos piezas, esta es la mitad, que será suficiente para que podamos armar una abrazadera tipo omega. Vamos a doblarla con la curva del router para poder hacer la fijación. Pues vamos a continuar, amigos. Por aquí ya tengo pegado nuestra pieza que dejamos pegando. Ya tenemos el aumento y por aquí ya he puesto el inserto y he puesto este tornillo que es el que nos va a servir para sostener nuestro cincho que hemos hecho. Y aquí voy a poner una rondana y por aquí también encontré una palometa que es la que vamos a usar aquí. Y ahora de este lado, donde ya pusimos el aumento, vamos a hacer el hoyo para poner nuestro inserto, que ya por aquí lo tenía ya. Un segundito. Este inserto que tenemos aquí, vamos a ponerlo acá para que podamos poner el tornillo que nos va a ayudar a apretar nuestro router y ya quede.
Pues bien, ahí está. Ahí está la tuerca. Y podríamos pues, poner la otra para el apriete. Y esta nos va a servir de tope para que regulemos el apriete. Y ya queda bien ahí. Pues bueno, una vez ya apretado, podemos ver que ya nuestro router no se nos mueve para nada. Ya ha quedado bastante bien fijo en la base. Bien, vamos a continuar con nuestra base improvisada. Ya tengo aquí la broca que vamos a usar. Ahorita vamos a ver a continuación cómo es que la vamos a usar. Ya le hemos sacado filo a nuestra broca, ¿verdad? Esta es una broca de media caña, de media pulgada. Voy a proceder a ponerla en el router. La apretamos muy bien y vamos a ponerla en nuestra base. Lo que vamos a hacer a continuación es bajarlo hasta el ras de la cubierta. Sin embargo, ya no baja más, así es que vamos a tener que rebajar esto para que esta broca pueda bajar un poco más. Voy a usar una broca recta en el router y voy a rebajar esta parte. Yo creo que esto será suficiente, vamos a probar. Bien, vamos a proceder a hacer el montaje de nuevo. Y como pueden ver, voy a quitar esto. Estoy ya cerca de la cubierta, estoy a unos cuantos milímetros. Ya nada más voy a hacer los ajustes aquí y ahorita continúo. Voy a proceder a poner nuestra tuerca para ajustarlo. Listo, vamos a echarle un ojo. Y como pueden ver, ahí queda perfecto, justo el ras de la cubierta. ¿Qué más le tenemos que hacer a esta base? Bien, lo siguiente que habría que hacer, he cortado estas dos piezas, obviamente hay que irles haciendo los ajustes. No pretendo que la base la hagas igualita a esta, pero que te dé una idea de lo que es. He hecho los cortes pertinentes a este. Este va a ser el tope. Lo voy a fijar acá. Este tope no sobresale de la broca. Y también he hecho el de este lado. Ok. Voy a fijarlo ahí. Y quiero que se fijen que la intención es que ambos topes no sobresalgan sobre la punta de la broca, para que podamos pasar sin ningún problema nuestro router. Voy a fijarlos y ahorita continuamos. Por la parte de abajo nos aseguramos que no salga ninguna punta de los tornillos que acabamos de meter y que esté totalmente limpio para que no dañe nuestra cubierta. Amigos, pues así queda la base improvisada que hemos preparado para este fin. ¿Qué les parece? Va a ser el mismo trabajo. Va a ser el mismo trabajo que la base que vimos. ¿Ok? ¿Qué les parece si empezamos a hacer algunas pruebas? Voy a empezar a hacer la prueba en este rincón. Voy a ir metiendo la broca de a poco para que veamos que no pase de donde queremos que quede.
Bien, quiero que vean la prueba, la primera prueba que hemos hecho. Y bueno, como pueden ver, aún hay un escalón aquí en la parte de atrás y en la parte de abajo. ¿Ok? Esto lo podemos ir ajustando, metiendo, sacando nuestra broca, pero podemos ver que ahí podríamos empezar a hacer ya nuestro trabajo. Bueno, aquí quiero que vean el trabajo que realiza el router en esta posición. Es para redondear cóncavo en esta superficie sólida que estamos preparando para una cocina integral. ¿Qué les parece? Nos falta el detallito de la esquina, que también podemos ver cómo se hace con esta misma base. Espero que les sea de utilidad. Si quieres saber el proceso de cómo hacer todo el trabajo de esta superficie sólida, aquí en la pantalla final, para que vayas a ver la tarjetita del video de este proceso.